Tengo que advertirles que vamos a ver 4 versículos solamente, o 5 versículos, creo. Y al inicio de esta sección, Gaby, ¿cómo estás? Bendiciones, bienvenida. Bien, hermano. Recién vamos a empezar. Ok, Am, Chicha. Vamos a hacer un primer el repaso de qué vimos la semana anterior. En la semana anterior fue muy interesante porque Daniel empezó a orar. Entonces conocemos mucho la espiritualidad de cada uno de los profetas en sus oraciones. Y aquí tenemos que quitarnos un poco los mitos, ¿verdad? Que a veces pensamos que el profeta es el que adivina. No, el profeta es el que ora, el que anuncia un mensaje, el que habla cierto, a veces de cosas futuras, pero sobre todo de cosas presentes de su época. Entonces, eso debemos considerarlo. Y en este caso, Daniel lo vamos a conocer a través de su oración. ¿Por qué no vamos a intentar terminar todo el capítulo 9 esta noche? Bueno, primero porque son muchos versículos, pero también pasa algo muy interesante en el libro de Daniel, que no pasa con todos los profetas bíblicos. La verdad es que tenemos en los otros libros proféticos que los profetas hacen oraciones, pero pocas veces Dios les contesta. Entonces, decidí partir el estudio entre lo que primero dice Daniel y después lo que Dios va a contestar. Entonces, por eso es que vamos a hacer esa división. Y vamos entonces, sin más ni más, a orar para presentarle esto al Señor. Buen Padre Dios, te damos las gracias por permitirnos estudiar tu palabra. Y en esta noche, Señor, ayúdanos a poder entenderla, a poder aplicarla, a poder compartirla. Que este tiempo sea de bendición para mis hermanos y para mí, que podamos aprender mucho, pero no solamente para saber, sino para ser hacedores de tu palabra. Amén. Bueno, nos vamos a cambiar de lugar. Parece que volvemos al lugar acostumbrado. Un momentito. Bueno, así conocen más donde vivo. Ya pegamos tour. Ya, no, y la verdad que ya con eso conocieron como el 50% de la casa. Aquí estamos. Qué buena es, hace tiempo no escuchaba eso, ya pegamos tú. Ok, vamos a ir a Daniel, capítulo 9, versículo 15 al 19. Esta versión, ¿saben que no recuerdo? Creo que Reina Valera contemporánea, pero pueden leerlo porque es en cualquier versión. Dice así el versículo 15. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa, y te hiciste renombre, cual lo tienes hoy. Hemos pecado, hemos hecho impíamente. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad, Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor de Jerusalén. Inclina, oh Dios, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocada tu nombre. Porque no levantamos nuestros ruegos ante ti, confiando en nuestras justicias. Ay, se me fue, perdón. Buenas noches. Ajá. Buenas noches, doña Isa, Hola, don hola. Carlos. Magnitud, ¿qué Qué, tal? muy bien, y ahora que los vemos, mucho mejor. Amén. Qué Amén. Amén. gusto, qué gusto. Y don Un gusto Jorge saludarlos también. a todos.
Que el Señor les bendiga muchísimo. Estamos recién en Amén. el primer paso y recién vamos a leer la segunda parte de la oración de Daniel, en el capítulo 9, versículo 15 al 19. Ok. Entonces voy a terminar ahí el final del versículo 18 y el 19, ¿sí? Ajá. Sino en tus muchísimas misericordias. Vamos Versículo adelante. 20, perdón, versículo 19. Oye, Señor, oh Señor, perdona. Presta oídos, Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu Mm. nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Ujú. Lo voy a leer de nuevo para los que recién están empezando para que podamos profundizar y compartir. Voy a leer desde el 15. Ahora pues, Señor nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre cual lo tienes hoy, hemos pecado, hemos hecho impíamente, oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apartes ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado, por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiando en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona. Presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Ahora sí, una vez que ya leímos el versículo, el pasaje entero del versículo 15 al 19, hagamos el primer paso, si está bien para ustedes. Encontremos palabras repetidas, Ujú. Jehová, ¿sí? la Voy, voy, primera. voy a ponerlo en esta versión, Señor es Dios. Señor, pero es lo mismo. Y seguramente lo vamos a encontrar repetido varias veces. Esa es que Reina Valera, no. Esta Reina Valera, pero creo que la contemporánea, Ajá. Sí, contemporánea. porque viene diferente. Sí, Ajá. Eh, en- entonces, donde dice Señor con mayúscula, de seguro ahí va a Ajá. venir Jehová. Jehová, Eh, sí. ok, lo tenemos entonces en el 15, en el 17, en el 19 dos veces. Ujú, No, mentira, varias veces, mira, vienen tres. Ay, ay, ay. ujú, ujú. Sí, como es una oración, viene muy repetida. Sí. Y no Ujú. sé en sus versiones, pero viene mucho un detallito. El OH, Oh, sí, ¿verdad? intersección. Oh, ujú, Esa es una intersección. ujú, Y eso lo que nos está mostrando es como generalmente en hebreo es siempre es reverencia. Y ujú, entonces aquí muestra mucho estas pausas de súplica y de dolor, esas dos ujú, cosas. Ujú. ujú. Yo encontré Hemos, tres. ujú. Hemos. Eso es Hemos viene muy, muchas veces, sí, al principio. Hemos pecado, hemos hecho. aquí Ujú, hemos pecado, hemos hecho. Ujú. Eh, la palabra pueblo, creo. quería comentar Jerusalén. un detallito de De hemos. hemos. Ujú, Me gusta esto porque el profeta no dice, mira, aquellos fregados de allá pecaron. No, no, ujú, él se incluye y se pone el primero en recibir corrección del Señor y de ser sincero. ujú, ujú, ujú. Sí, y Sí, habla de nuestros también, nuestros, eso, nuestros, nuestros, nuestros. Ujú, voy a poner ese nuestros aquí, nuestras desolaciones, ujú. Nuestros pero padres. también nuestros Ujú, padres.
alrededor nuestro, en la 16. Nuestros Ujú, ruegos y nuestros padres. Esta es ujú. muy interesante. Nuestros padres. Nuestras justicias, también nuestras justicias. Ajá, nuestras justicias. Ahí estamos. Y Jerusalén. May, perdón. Jerusalén. Sí, sí, mi hermano, dígame. Vieras que no sé por qué con el teléfono de mi papá tengo como problemas para entrar, como que entra y como que sale la pantalla como en negro y después se sale. No sé si será algo del celular o si será del Zoom. Dirás que sí, lo he estado viendo que ha intentado varias veces y lo acepto y ya va a entrar. Dice que conecta el audio y se baja. Qué raro. Y ahorita me está volviendo a entrar. Vamos a ver si qué me sale. Ajá, aquí está, dice, accedió a la sala de espera. Admitir. Pero ahora otra vez se volvió a salir. Mm, Si no da, decirle que lo vea en otro celular. da la impresión que sí, que puede ser el teléfono, ¿verdad? Ok, ok, está bien, voy a decirle que entre con otro teléfono entonces. Ok, porque acaba de ingresar Daniel y Daniel sí no tuvo problemas. Ujú. Mi hermano Daniel, buenas noches, bienvenido. Estamos en el paso uno, todavía encontrando palabras repetidas y palabras claves. Acabamos de encontrar Jerusalén. A Jerusalén viene dos veces. En el versículo 16 es donde aparece dos veces. Ujú. Veo que pueblo también lo veo Ujú. 2 veces en el Sí. 15 y el último. Al final, sí. Qué Ciudad también interesante. sale. Sobre, y lo voy a agarrar con toda la frase. Tu pueblo. Tu Voy a, pueblo. a aprovechar para agarrar ahí y ahí. Ajá, también tu pueblo abajo. No es la misma palabra, pero entendemos que sí. Jerusalén se refiere a tu ciudad, Tu ¿sí? ciudad también, antes de Jerusalén, dice tu ciudad. Arriba. Sí, sí, Arriba, sí. Sí, justamente, tu justamente tu ciudad, ciudad, ahí dice. Jerusalén. Entonces aprovechamos y También. agarramos toda la frase. Muy bien. Ujú. ¿Hay, hay alguna otra palabra que encuentren ahí importante? El tú, tu rostro, Sí. tu, tu nombre, tu ciudad, tu pueblo, Ujú, tu ujú. ira, tu furor. Y Viene vemos tú, ese cambio, ¿verdad? Entonces vamos a poner todos los tú que aparecen. ujú. Empezamos con el primer tú que yo veo. Ahí El es 17, 16, sí, tu pueblo, arriba. tu Ajá, tu siervo, pueblo. tu oído, Ajá, tus ojos, tu nombre ajá. y ¿cuál otro tendríamos Tus por muchas acá? misericordias, siguiendo ahí, Tus tus muchas muchas misericordias. misericordias. Ujú. Oído, Oído viene varias veces. Tu nombre abajo, viene ahí en el tu 18 y en oído, el sí. Tienes Ujú. razón. Hola, don Jorge, qué invocado. gusto. Hola, ¿cómo están? Que Dios les Bien, bendiga. gracias. Hoy sí costó un poco, ¿verdad? Sí, pero aquí estamos, sí. Yo Bienvenido. vengo, Estamos, yo vengo estamos en el llegando paso. después de una soberana presa que ni les cuento. Lo En el siento 16 mucho. quedan un montón de tus. Ay, 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 Sí, perdona. Claro, hay Aquí muchos tenemos en tú. tu ira y tu furor. Tu Ujú. ira, tu furor, tu Y ciudad, tu santo monte. tu santo nombre, mira cómo se me iba a ir todos estos de aquí. Ajá, ay, ahora sí. Entonces podemos ver todas los tú nos señalan algo bastante interesante y son todos los rasgos de Dios. Entonces los vamos a identificar en el segundo paso, pero tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho tus. Al Muy final tu importante. nombre falta, al final, antes de tu Ah, ciudad. En la última línea.
Ahí. Se me iba a ir y eso que hoy ando con doble tracción. Y no es la misma, no es el mismo tú, pero sí podríamos considerarlo de ti mismo, Sí mismo, que sí. es el otro posesivo. Sí, Por por amor de amor ti de ti mismo. mismo. Ujú. Interesante esa frase, ¿verdad? De David. Por amor de ti mismo. Invocado también está dos veces. Invocado. Invocado está en el 19 Tenemos y diferentes está en el libros. 18. Sí, diferentes versiones. Ah, mira, sí, tienes razón. Invocado, yo no lo había visto. Tenemos aquí en el 19, ya lo ubiqué uno. Ujú. ¿Y el otro invocado? Está en el 18. Ajá, listo. Muchas Ujú. ¿Cuál es gracias. invocado tu nombre? Entonces se vuelve muy interesante este texto. Vemos en los colores También naranja. está ruegos. Ruegos está en el 17 Hago, y está en el juntas 18. ese lápiz. Ah, ¿Ah? mira, sí. ¿No tienes? ¿Ruegos? ¿Qué tiene? Ok. Es que es El amarillo. 17 y en el 18. Ok. Ahí ahora sí que se me... Porque Aquí. elevamos nuestros ruegos. Ahí. Ah, ahora sí. Sí. Entonces, vemos aquí los dos, como por decirlo de alguna forma, si fuera una obra de teatro y solo hubiera una luz principal, está transitando la luz de los pecados y todas las faltas del pueblo a todo lo que el Señor tiene, ¿sí? De la falta de santidad del pueblo a la santidad de Dios. Y eso es interesante en la oración. ¿Ok? Entonces da la impresión que Justicia, justicia, esta era la palabra clave que se nos ha... 16, Ujú. en el 16 y en el 18, Ujú. nuestras justicias. 16 y 18 Ujú. justicias. Sí. Entonces es muy También vea interesante. que Dios nuestro se repite dos veces. Y Ese Dios sí, mío también. sí. Sí, y nombre también viene varias veces. Nombre, tu nombre. Voy a señalar Dios nuestro. Dios nuestro lo veo en el 17 y Dios nuestro lo veo en ¿dónde más? Abajo. El 15 al principio. Ah, mira, sí, al 15 Dios nuestro. Ujú. Interesante. Y vemos una variante en el Dios mío. 19, Dios Ujú. mío, Y que en también se el repite en el 18. 18, ¿verdad? Ajá, ahí también. Dios mío. Ahí estamos. Vemos entonces dos cosas bastante interesantes. El primero es que en el 16 hay una comparación de las justicias. El 16 dice, Señor, haz conforme a los actos de tu justicia, ¿verdad? Pero en Ujú. el 18 dice, pero no dependemos de nuestra justicia, dependemos de tu justicia, ¿sí? Y da la impresión que tiene un conocimiento muy profundo de lo que es la gracia del Señor, Daniel, ¿verdad? No lo Ujú. merecemos, pero somos tu pueblo, por favor, intercede por nosotros, no haz algo. Mi- Esta oración es muy parecida en una Ah, que, parte como a la de Crónicas. Si mi pueblo ajá, se humillare sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro, yo guardaré de los cielos, ¿verdad? ujú. Creo que es segunda de Crónicas 7:14. Sí, sí, esa me recuerda, ¿no? Me traslada a este pasaje. Tienes mucha razón. Está mucho este sabor de lo que es una verdadera oración en todo el Nuevo Testamento. Bueno, vamos entonces a ver los personajes, si les parece, porque da la impresión que tenemos todas las palabras identificadas. Entonces tenemos al Señor, obviamente, ¿verdad? De él aprendemos una cosa muy interesante, es Dios nuestro, y da también un poco este eco a la oración de Jesús, ¿verdad? Es imposible vivir al Señor como un llanero solitario. Ujú. Eh, Entonces esa parte es importante.
¿Qué más aprendemos del Señor en este pasaje? Bueno, fue el que sacó al pueblo de Egipto. Ujú. ¿Sí? Ese es algo con muy... mano poderosa, Ujú. y Ujú. que producto de Y eso se hizo buen nombre. sí, te hiciste renombre. Ese, bueno, esta está como para una pregunta también, pero no sé si ustedes en sus versiones hay otra vez una repetición de renombre. En esta versión parece que no hay, pero sí abajo hay varias Te hiciste menciones al nombre. muy famoso, dice aquí. Te Muy hiciste famoso. muy famoso. Me gusta esa versión, está interesante. Ujú. Está en una traducción viviente, creo. Sí, me Y, parece. y aquí Mira, entonces en el Ujú. versículo 18 Vamos a encontramos ver cuál es la este. mención al nombre también del Señor. Sí, después vamos a hablar un poco de la relación del Señor con su nombre, pero también al final del 19 vemos la misma repetición. Tu nombre es invocado. Ujú. Entonces vemos del Señor que es nuestro, tiene poder, se dio un nombre sobre todos los pueblos. Y Ujú. es curioso que aquí encontramos algo que se llama antropoformismo. El Señor es espíritu, ¿no? Pero en el 18 habla de forma metafórica, oye, que tu oído oiga, que tu ojo vea, ¿verdad? Ujú. Entonces es muy interesante que lo que nos muestra el versículo 19 es que está cercano a su pueblo, a escucharlo y a Ujú. ver lo que está pasando. Ujú. Ujú. Es muy Y, interesante, mira qué interesante, porque aquí en el 15 dice, le diste honor perpetuo a tu nombre, honor ajá, perpetuo. agrega perfecto, qué interesante. Sí. ¿Qué versión es esa? Esta es ya le voy a decir, nueva traducción viviente. Ah, mira, la misma que tiene la doña Isa ahí. Ujú. Bueno, hay otra característica de Dios que es fundamental. Y de verdad que sin esa característica no habría evangelio. El versículo 19 nos recuerda que el Señor perdona, ¿sí? ujú. Perdona por amor a Ujú. sí mismo. Ujú. Por amor a ti mismo. Entonces esas son las características que aprendemos de Dios. ¿Qué otro Ujú. personaje vemos por aquí? Ahora, pero es interesante El pueblo. que esto se nombra en el Antiguo Testamento y no estamos en el Nuevo, ¿verdad? Nos están Sí, pidiendo y, misericordia. y, y eso es lo lindo cuando estudiamos la Biblia completa, encontramos que se rompe ese paradigma de que hay un Dios amoroso en el nuevo y un Dios estricto en el antiguo. No, tenemos un Dios misericordioso que no ha cambiado, ¿sí? El tema es que, bueno, eso nos va a dar para otra charla, pero les prometo que un día vamos a hablar profundamente de eso. Por el momento, doña Isa dijo algo muy importante, el pueblo de Dios, Tu ¿verdad? pueblo, tu ciudad, sí. Tu pueblo. Bueno, ya lo tengo acá, tu pueblo. Nuestros ¿Qué, padres. Ujú. sí? ¿Qué aprendemos de ese pueblo? ¿Ha pecado? Era Impíos. Es, terco. in- Píos, es dice. infiel, Terco como Ajá. una cabra, ajá. Ajá. es Habremos infiel, cambiado algo. Habremos cambiado. es impío, Ajá. Ajá, tío. Sí, es impío, te voy a poner aquí en rojo. ¿Qué más? ¿Qué más pueden ver de ese pueblo? ¿Qué más? eh, es oprobio de ese pueblo. Tu pueblo son el oprobio. Sí, sí. Se Eh, burlan es, del es pueblo. bastante interesante la mención que se hace a nuestros padres, porque ese pueblo no es de hoy. Ese pueblo ya Por la fue, maldad de nuestros padres, dice. ajá. Ese Un pueblo ya pueblo, tiene historia, Ujú. ¿verdad? o sea que Sí. no solamente ellos, sino que también los de atrás también. Los de atrás también. Sí. Hay algo muy, muy, muy interesante también. Hay otra característica más de ese Pecador. pueblo. Ajá, el pecador. Pecador lo voy a poner acá. Nuestros pecados. Además, del pueblo también podemos ver nuestras desolaciones también.
Exactamente, ese era justamente lo que quería que apuntáramos. ¿Dónde está? Ese está en el 18. Nuestras 18, Y mira desolaciones nuestras la ciudad. desolaciones. nuestras desolaciones. Ese pueblo está desolado. Ujú. Ujú. Qué lindo, qué lindo. Y Confiado en les voy nuestra a decir justicia. por qué. Si ese pueblo está total y absolutamente despedazado y desmoralizado. Después vamos a hablar por qué en la siguiente sección. Pero Ujú. qué lindo cómo se combina o muestra el texto que el pueblo está desolado y Dios está dispuesto a perdonar. Porque Ujú. nos muestra un Dios no solamente preocupado por el comportamiento, vemos a un Dios preocupado por los sentimientos y la situación de su pueblo. Ujú. Eso es muy, Pero, muy pero, bonito. pero un detalle que me llama la atención. El pueblo es, el pueblo es impío, el Ujú. pueblo es oprobio, el pueblo es desolado, pero aún así él dice, nos habla, dice, ante ti confiados en nuestras justicias, ¿verdad? O sea, que No, confían en Dios. no en nuestra justicia, en tu justicia, ¿verdad? Sí, por eso es que aquí Ajá, dice, ok. no elevamos nuestros ruegos a ti, confiados en nuestra justicia, sino Ajá. en muchas Vamos sin misericordias. Ve, Uy, Muy se O sea, quedaron bueno. confiados en oscuros. Dios. Nos wow. quedamos oscuros aquí. Voy a ver cómo lo resolvemos, porque no podemos leer nada. Sí, muy confiados. Voy a apuntar esa parte porque eh, es la base de la oración de Daniel. Un pueblo que sufre, pero un pueblo que Pero confía. se quedaron los Un dos. pueblo No. que peca, pero al mismo tiempo no encuentra otra solución que no sea humillarse delante del Señor. Muy lindo. Pero están confiados, o sea, pese a que posiblemente a que le llueva Sí, o piense todo lo que está ¿Y esta? enumerado, ¿verdad? Papá, enciéndela, enciéndela ahí. sí, sí, Están confiados. sí. Ve. Entonces ya tenemos ubicados a Dios, tenemos ubicado al pueblo y nos falta un personaje nada más porque esta es una oración bien pequeñita. ¿Cuál, cuál, cuál personaje falta? Tu siervo, Tu siervo, el exacto. mismo, Ujú. el mismo. El famoso Daniel. 17, el 17. Aquí estoy yo, ¿verdad? Digo, por aquello, sí Tu llegué. tocayo, Exactamente. el otro siervo. Y Sí, es por aquello que me nombren, dirían por ahí. algo que me gusta mucho de Daniel, además de que aprendemos de que es bien humilde, porque pudo haber dicho yo, el profeta de este tiempo, ¿no? El que ha recibido las visiones. No, no, Ujú. híjole, es que delante de la justicia de Dios, ¿quién es, verdad? Am, pero también es alguien que ora. Eso me encanta. Nos Así es. presenta un nuevo concepto de lo que es profecía, porque a veces tenemos el concepto del profeta como el que se levanta y habla delante de una multitud y la multitud obedece o desobedece, pero aquí vemos más bien otro corazón, una persona que está constantemente delante del Señor. Sí. Ahora, Maynor, yo tengo una pregunta. Ajá. El personaje tal cual como Daniel, me parece que él es profeta, pero él solo escribe las profecías. Porque me parece que como que el pueblo, digamos, él no es de hablar al pueblo, sino que él más que todo como erudito que es, él las escribe y nada más. O sea, se convirtió como en un secretario o alguna medida, lo siento Sí. así, porque no es como Jeremías que hablaba, ¿verdad? O sea, que hablaba al pueblo o Samuel o cualquier otro profeta. Y es bastante interesante lo que dices porque cuando vemos los primeros 6 capítulos y después los otros 6,
vemos cómo más bien son mezclados. Entonces, la parte de las oraciones y de las visiones se traslapa, Ujú, por decirlo de alguna forma, con los hechos que pasó. Entonces, el Señor le había dicho que guardara silencio por un momento hasta que se vieran las señales de lo que iba a ser la gran caída de Babilonia. Entonces, ujú. es un profeta que tiene algo muy interesante. Habla cuando tiene que hablar, escribe cuando tiene que escribir, pero ora todo el tiempo. Sí. Sí, eso sí es cierto. Pero ahora que Mm. estamos en esto, mis hermanos, de hacer preguntas al texto, ¿qué tal si empezamos con esta parte? Si vamos haciendo las Ujú, preguntas, perfecto. ¿saben qué? Yo no sé sus versiones si aparece, pero se nos fue algo clave, una repetición, Y que ahora podemos pues, decir, ajá, sí, trivial, sí, en el 15 y el 17. y en el Ajá. 17, sí. ¿Y por qué vemos esa repetición? Es que ahora pues se introduce en el versículo 15 lo que es la maldad, por decirlo, del pueblo, de la ciudad. Pero en el 17 hay un pequeño cambio y es que Ajá. ahora él no pasa llorando sobre todo lo malo que hicieron, sino que pone todo su énfasis Hace la en la grande súplica. y la Sí. grandiosa misericordia de Dios. Por Ujú, eso. Pero bueno, ahora sí, fuera de esa repetición interesante. chiquitita, ¿qué preguntas les podemos hacer al texto? Eh, ¿Por qué sacó de la tierra de Egipto al pueblo? Ujú, ¿por qué mencionar eso? Ajá. Y ese hace énfasis con mano poderosa, ¿verdad? ¿Qué es con mano poderosa? ¿Qué significa? Ok. ¿Qué está enfatizando ahí? Que sí. Ajá. ¿Qué es ¿Cuál es el hacerse renombre énfasis? también? Podríamos preguntarnos. Ujú. ¿O cuál es Sí, el renombre? ¿Cuál es el renombre? Sí. ¿Qué es oprobio y derredor? oprobio y derredor. Esta dice pecado y hecho impíamente. Ujú. Otra pregunta sería, ¿cuáles son todos tus actos? Ah, ok. Todos tus actos de justicia, tal vez, no sé. Ujú. Ajá, sí, Ujú. esa es buena, buena pregunta. ¿Dónde está tu santo monte? Ajá, ok. Voy a poner aquí tu santo monte. Va a sonar raro, pero podríamos también preguntar, ¿qué es el furor de Dios? Ay, no, sí, esa es muy buena. ¿En qué versículo? Está en Ahí el después de 15, tu creo, santo monte, o el ahí 16. seguido ahí, manito, a causa de nuestros pecados y por la Ah, maldad, No, en pues no todos, sé. en Voy por derredor acá. nuestro. ira y tu No, furor, está arriba. Y a la par ira donde y tu dice, furor. tu ciudad Jerusalén, que está en Ah, verde, Ujú. a la Así par está. antes de eso. Es que estaba no, chiquillos, hoy sí quedando corto de vista, disculpen. Otra pregunta sería, ¿qué es oprobio? eso Ah, todavía. sí, sí, esta lo voy a señalar. Oprobio. ¿Cuál fue la maldad nuestros padres? Eh, sí, la maldad de nuestros padres. Muy bien. ¿Cuál es el santuario asolado? Ok, entonces. ¿Qué son las desolaciones? Ujú. Esa es buena. Podríamos pensar que es invocar. Sí, sí, claro. Invocado. ¿Y cómo elevamos nuestros ruegos? ¿Por qué hablamos de elevar?
¿Cuándo elevamos los ruegos? Ujú. ¿Qué son nuestras justicias? Eso, eso me llama mucho la atención también. Nuestras justicias. ¿Qué es invocar tu nombre? Y... bueno, esta la puedo tratar en la misma pregunta del 18, ¿te parece? Ah, sí, ahí está. Para que no se me olvide. Eh, Ujú. Bueno, salieron varias preguntas. ¿Y cómo se inclina Dios? Ok. Esa a mí en el original es Mike, bien interesante. Sí, ¿qué significa derredor? derredor. Ok. Derredor, ¿dónde estaba? al final del 16. Ujú. Esa sí, la palabra de domingo. ¿Cuál es la ciudad? Después de desolaciones y la ciudad. Ok. Em, ¿Cuál ciudad? ok, aquí. Sobre tu ciudad. Muy bien. Bueno, tienen muy buenos ojos ustedes. Tenemos un montón de ¿Cuándo, preguntas. eh, cuándo nos presta el oído? Sí, sí, sí. Preste el oído. ¿En qué parte? Está ahí, 18. sí, Inclina, 18, oh Dios, tu oído. Ok, 19 también, voy a poner la pregunta sobre el 18, sobre el verbo inclinar. pero también Para, está presta. Presta está en el 19. 19. mira, presta. Sí. Ok. Ujú. ¿Cómo resplandece su rostro? Me encanta esa frase. Siempre la recuerdo en el Antiguo Testamento. Siempre me acuerdo de una canción que dice, resplandece porque ha venido tu luz. Ajá, ajá. Pero bueno, esa canción es de Marcos Barriento, ¿verdad? No, de Marcos Witt, yo creo. Marcos Witt. ¿Y esa canción está basada en Isaías? No, no Sí, sabemos. no, mentira. Esa es de Palabra en Acción, No. de una agrupación que se llama Palabra en Acción. Ahí se la dejo, es guatemalteco el grupo. Era de Juan Carlos Alvarado, de la iglesia Palabra en Acción. Estoy hablando de la Interesante. época de los 80, de la década del 80, yo creo que cuando usted ni siquiera estaba. No, yo soy modelo 87, imagínate. Por, Sí. por esa fecha, por ahí fue cuando apareció esa canción. Bueno, mis hermanos, ¿les parece si entonces tratamos de atender las preguntas? Pero sí, por favor, si sale alguna, nada más me dice y yo paro y lo agregamos. ¿Sí? La última, Sí, dime. la última. ¿Quién es tu pueblo? ¿Cuál Ok, pueblo es? ok, perfecto. Bueno, empezamos entonces con la pregunta del versículo 15, que sacaste a tu pueblo de la tierra de Egipto. Y aquí rápidamente decimos, sí, claro, está hablando de Éxodo, pero lo que es raro es, ¿por qué está hablando de Éxodo? ¿Y qué le pasa a este profeta, además de profeta historiador? ¿Cómo salta así, verdad? Es que el Éxodo, hasta el día de hoy, para el pueblo judío representa la máxima demostración de poder y de fidelidad de Dios en toda la historia. Entonces,
Daniel recuerda este momento para apelar al mismo Dios que una vez los liberó eh, como pueblo bajo circunstancias imposibles. Así que él empieza hablando del éxodo, recordando al Dios de la historia, Dios Y, nuestro. y, y qué interesante porque él no lo vivió. No, exacto, no lo vivió directamente, ¿verdad? Mm. Pero para esto era muy importante lo que era la tradición oral, cómo los padres enseñaban a sus hijos y estos a sus hijos los actos poderosos del Señor. Y eso permitió que aún en algunos tiempos donde no tenían la palabra escrita como tal, no tenían los libros escritos, se pudiera conservar. Entonces la tradición oral era muy importante. Por eso también la referencia a la mano poderosa. Entonces aquí no solamente está recordando que Dios fue fiel al sacarlos, sino que también lo hizo con poder. Y como allá la situación era imposible y Dios actuó, están ahora delante de otra situación imposible, ¿verdad? Y la única forma de salir es exactamente que Dios vuelva a hacer lo imposible. Algo que me gusta mucho es cuando dice, y te hiciste renombre, es que lo que está pasando en el Éxodo nos recuerda algo muy interesante. Eh, de hecho, todos los pueblos alrededor de Jerusalén, del pueblo de Israel, eran politeístas. Entonces, cada vez que iba a haber una pelea, una guerra, se encomendaban a alguno de sus dioses. Entonces, cuando un pueblo entraba en batalla con otro, tenemos una batalla espiritual, o sea, es el dios de tal contra el dios de tal. Entonces, cuando un pueblo se imponía al otro, decían que su nombre pesaba más. Entonces esta frase es muy interesante, te hiciste renombre, él está diciendo que te hiciste un nombre sobre todos los nombres de todos los dioses, de todos los pueblos alrededor de Israel en ese momento. Entonces, algo muy interesante que le dice, te hiciste renombre, ¿cuál lo tienes hoy? Básicamente él le está diciendo, Señor, en el pasado hiciste lo imposible, fuiste misericordioso, fuiste poderoso y ahora recordamos que tú no cambias, que tú sigues siendo fuerte y puedes sacarnos de esto. Y eso es muy lindo, la verdad. Ahora, hemos pecado y hemos hecho impíamente. Realmente en el original tenemos pecado y oprobio, tanto en el versículo 15 como en el versículo 10, versículo que era, en el versículo 16. Vamos a hablar un poco de qué son estas dos palabras que son casi iguales, pero tienen una diferencia. Bueno, oprobio se refiere al deshonor. En las culturas de Medio Oriente todo gira alrededor de honor y vergüenza. Entonces el oprobio era traer deshonra, vergüenza, Perdón, un, desprecio. pare- un- un paréntesis, es que acabo de preguntarle a ChatGPT cuánto Ajá, tiempo pasó entre Moisés y Daniel. ajá. Y me contesta que pasaron más o menos 600 años. O sea, desde el éxodo al momento de Daniel, habían pasado 600 años, Eso es ¿verdad? O sea, impresionante, ¿no? y que todavía 600 años después sigan hablando de ese momento, Y, ¿verdad? y, y no solamente el tiempo, mira el desastre de caer una y otra vez bajo imperios opresores, intentaron varias veces ser exterminados, o sea, varias veces intentaron apagar todavía el recuerdo del pueblo de Israel, y después de ese tiempo todavía sobreviven y con todo el legado que el Señor les dio, ¿verdad? Eso es muy Sí. interesante. Y eso viene siendo, como para ponerlo en contexto nuestro, viene siendo que todavía recordemos lo que pasó en la época cuando vino Colón, Sí, tal cual, ¿verdad? tal cual, sí. Es ¿Verdad? muy Como buena para la ponerlo en contexto comparación, nuestro. buena, muy buena la comparación. Muchas gracias, mi hermano, por ese aporte tan importante. Entonces tenemos el oprobio, que era eso, el traer deshonra y el traer vergüenza, pero el pecado acá tiene la connotación de transgredir la ley de Dios.
Entonces, básicamente, este pueblo trajo dos cosas: oposición a lo que el Señor dijo y vergüenza al nombre del Señor. Y es muy transparente entonces en este versículo 16. Ahora, perdón, en el versículo 15. En el 16 tenemos la palabra conforme a todos tus actos de justicia. La palabra justicia en el Antiguo Testamento tiene más de 16 significados y todos dependen del contexto. En este caso, por lo que acabamos de leer en los versículos 15, tiene la intención de mostrar la justicia como ese poder grande que el Señor dijo que iba a hacer algo y lo hizo. Entonces, la fidelidad a esa promesa. Entonces, por eso es que empieza en el versículo 16 diciendo: oh Señor, conforme a todo lo que dijiste e hiciste, ¿sí? Le ruega que aparte ahora tu ira y tu furor. Él entonces está aquí en el versículo 16 apuntando algo bien, bien claro. El Señor es justo. Él dijo algo y lo va a hacer. Algo muy importante para entender dentro del pacto es que si ustedes tienen dos caminos, si escogen este camino de obedecerme, van a recibir bendición. Si ustedes buscan este otro camino, van a recibir la consecuencia de su pecado. Entonces él está usando aquí la palabra ira y furor porque está diciendo: bueno, Señor, escogimos mal y tú hiciste lo que dijiste, que ibas a traer las consecuencias de nuestro pecado a través de tu ira y de tu furor. Y aquí está hablando específicamente de la ira y el furor derramada sobre la ciudad de Jerusalén. Entonces, ¿por qué es tan importante esta oración? Bueno, esta parte de la oración es muy importante porque en el judaísmo, Jerusalén y el templo, ¿qué simbolizaban? Pues simbolizaban nada menos y nada más que la presencia de Dios, ¿sí? Entonces, con su destrucción y abandono, ese era el juicio de Dios, ¿sí? Pero las consecuencias importantes era que este pueblo perdía su identidad y su comunión con Dios. Entonces, por eso es que Él es tan severo en esto, ¿no? En decir esto. Y tu santo monte se está refiriendo exactamente donde estaba situado el templo, el lugar alto, ¿verdad? Que el Señor había determinado para que fuera un punto de encuentro de las naciones. De hecho, era un punto alto para que la gente del norte, del sur, del este y del oeste pudiera transitar allí, ¿no? Pudiera peregrinar hacia allá. Bueno, y por la maldad de nuestros padres, aquí básicamente está recordando que el Señor hizo su pacto con generaciones atrás, como bien decía el hermano Daniel, eh, y aún desde sus padres vienen cometiendo una y otra vez lo que es contrario al Señor, una y otra vez trayendo de nuevo vergüenza. Por eso vuelve a mencionar el oprobio. Mi Ahora, qué hermano, interesante sí, perdón. qué interesante que está pidiendo por Jerusalén y él está en Babilonia. O sea, Sí. quién sabe qué torta o qué situación pasó en Jerusalén, ¿verdad? Que él está pidiendo por misericordia por Jerusalén. La ciudad fue destruida, totalmente asolada, y ellos van a ser extraídos y llevados en cautiverio. Pero siempre sus ojos estuvieron en que si un día se vuelve a restaurar el templo, significa que Dios Fíjate volverá usted, a estar entre nosotros. Y si el Señor fíjate vuelve a usted. estar entre nosotros, volveremos a ser nación. Por eso es que está apuntando a eso. Sí. Mi hermano Brandon preguntó acerca de la palabra derredor y bueno, esta es una palabra que mutó en el español a lo que hoy conocemos con a nuestro alrededor, ¿sí? Entonces tu pueblo son el oprobio de todos alrededor nuestro, básicamente está diciendo, en este punto nosotros comparado con los otros pueblos que nos rodean, somos una vergüenza. Y eso es un diagnóstico muy certero de Daniel. Pero ahora viene, ahora pues, y gracias a Dios por esos ahora pues. He dicho en otros casos que en el Nuevo Testamento cuando nos encontramos, pero
No es como cuando uno lo van a regañar, ¿verdad? Que primero le dicen las cosas bonitas y después viene pero y tome el golpe. En el Nuevo Testamento cuando encontramos el pero es totalmente lo contrario. Fuimos pecadores, pero el Señor nos rescató. Aquí encontramos una palabra muy parecida. Ahora pues es como, ok, ya planteado esto, venimos a ti esperando un gran cambio. Dios nuestro, oye la oración de tu siervo. Eso nos debe dar mucha alegría, debe darnos mucha esperanza, ¿sí? En el versículo 17, algo que me encanta, y les decía esta frase, la frase resplandece tu rostro, tiene un significado muy simbólico y muy espiritual, porque representa la manifestación de la gracia, el favor y la presencia, en la presencia de Dios. Esta frase, el rostro de Dios, simboliza que Dios nos está prestando atención, ¿verdad? Es muy interesante yo con mis hijos que a veces estoy haciendo otra cosa y ellos me hablan y mi hija me dice, pero escúchame con los ojos. Entonces es eso, es que el Señor, eh, al mostrarnos su rostro, nos está mostrando su atención, muy cuidadoso. Pero cuando dice que resplandezca tu rostro, les está pidiendo que muestre Dios su favor de una manera muy evidente, iluminando la vida de las personas con su bondad y su misericordia. Y podríamos hablar mucho de esto en los salmos y prometo que no se me va a hacer la lengua larga, pero sí, están asociados con esta frase está asociada con palabras como santidad, la gloria. Pedir que el Señor resplandezca tu rostro es, Señor, estoy buscando tu presencia para ser transformado, ¿verdad? Que es lo mismo que vemos en toda la Biblia y en el Evangelio. No le estamos pidiendo al Señor que nos muestre su rostro para hacer el berrinche. Estamos pidiendo que nos muestre su rostro, la luz de su rostro, para que esa luz nos transforme. Y eso es lo que está pidiendo él acá. Señor, estamos deseando un cambio, no solamente de apariencia, sino también sobre nuestras vidas. Y también dice sobre tu santuario asolado. ¿Por qué menciona lo del santuario? Es que hay que entender que todo giraba alrededor del templo y del santuario. Entonces él le está pidiendo aquí de que una vez más todo sea transformado para que se vuelvan a encontrar con él. El santuario era ese lugar de encuentro entre el Dios Todopoderoso y los seres humanos. Entonces él está diciendo, queremos una transformación para volver a encontrarnos allí. Y por eso encontramos este juego de verbos, inclínate, porque él está muy alto, ¿verdad? Inclínate y mira. Eso es básicamente lo que tenía que explicar de ese verbo inclina. Mira nuestras desolaciones. ¿A cuáles desolaciones y por qué usa el plural? Es que la ciudad fue destruida, el santuario fue destruido y ellos tienen la impresión de que el pacto fue destruido, porque si ya no hay santuario, ya no hay pacto. La gran sorpresa es que el pacto no se mueve, el Señor va a hacer lo que dijo. Em, entonces la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, básicamente este invocar es hablar desde abajo hacia arriba. Entonces el Señor se inclina, es que muestra su rostro hacia abajo y el hombre levanta su voz de abajo hacia arriba. Entonces, por eso es que están usando la palabra invocado y por qué no elevamos nuestros ruegos. Básicamente él tiene esta idea de que, Señor, si volvemos a ver hacia arriba y gritamos fuerte y nos topamos con tu misericordia que ve hacia abajo, aunque no haya santuario, nos volvemos a encontrar por tu misericordia. Hoy entendemos que ese puente se cerró a través de la persona de Cristo. Él es el que también por el Espíritu Santo podemos clamar. Am, Presta tu oído, abre tu oído, básicamente escúchanos para que podamos seguir clamando y encontrando más y más misericordia. ¿Y tu ciudad, a quién se refiere? Pues sí, aquí está hablando de la ciudad sobre la cual está el santuario y sobre tu pueblo. ¿Cuál pueblo? Bueno,
Daniel, hasta donde le alcanza la revelación, es su pueblo Israel, él mismo y su familia y los hijos de sus hijos. Y estas serían las respuestas de hoy. Pero mis hermanos, ¿qué tal si pensamos, ¿por qué este texto fue importante para la primera audiencia? ¿Y por qué es importante para nosotros hoy? Yo creo que hay mucho que hablar acerca de la oración y me gustaría también escucharlos a ustedes en sus experiencias de orar. ¿Qué podemos integrar a nuestras oraciones del día a día? ¿Qué podemos aprender de las oraciones de Daniel? Yo creo que algo que podemos aprender de las oraciones de Daniel es el hecho de que sean como muy sinceras, ¿verdad? Que él se involucre realmente y pida perdón de corazón, él siempre menciona como nuestro pecado, nuestro, ¿verdad? Y no como solo decir, bueno, por el pecado de aquel, por si te he fallado, ¿verdad? Sino como una oración sincera. Yo creo que eso es algo que podemos aprender de Daniel, ¿verdad? Ese arrepentimiento real, ¿verdad? De que, Señor, o sea, reconozco que te he fallado, pero perdónanos, ¿verdad? Ayúdanos, ¿verdad? Entonces, esa sinceridad al orar. Me gusta mucho eso, de reconocer y Yo, confesar nuestros pecados. yo creo que él, este es uno, yo siento que él está aquí intercediendo por Israel. Él está intercediendo por Jerusalén, me parece a mí. Este, em, y definitivamente que hay una relación definitivamente muy estrecha entre Daniel, entre Dios y Daniel. Porque como vimos la primera parte, donde en primera hora, pues, donde él está hablando de todos sus errores, y en el Ujú, segundo hora, pues, es donde él hace la oración, reconociendo todos sus errores y poniéndolos delante de Dios, ujú. ¿verdad? Y diciendo él, eh, em, confiando en él y en la justicia de Dios, ¿verdad? Eso, eso lo quiero apuntar, mi hermano Daniel, orar con confianza en el carácter de Dios. ¿Por qué? Porque este punto es importante, porque Daniel ora basado en quién es Dios. Dios es fiel, justo y misericordioso, y no confía en sus acciones o en sus merecimientos humanos. Y yo creo que eso deberíamos hacer nosotros, ¿verdad? Mira, tengo un gatito aquí. Totalmente. Mira, ahí tiene público ahí. Saluda. Eres el mini minor. Sí, esta sí que se parece a mí. Bueno, mucho más guapa, sí. A mí lo que me llama la atención es cómo él habla de la confianza. Y, y, Sí. y yo creo que, y yo creo que es que yo no sé por qué, pero voy a decir tal vez alguna tontera, pero espero, hermanos, que tengan ustedes misericordia de mí, porque yo creo que uno, como uno está metido dentro del cascarón de la gracia, este es otra dimensión. Pero cuando nos ponemos en los zapatos de Daniel, yo me puedo imaginar que él con temor y con temblor, ¿verdad? Sabiendo de que de verdad que Dios puede inclinar su oído, pero también puede hacer que llueva azufre y fuego y que pase como Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Ujú. Este, pero yo creo que ante todo ese temor, aún así, él sigue confiando en Dios de alguna manera, de que su, de que su misericordia
los alcance de alguna manera, totalmente Sí. diferente a la relación, porque es que es muy diferente. Esta oración puede ser hecha por cualquiera de nosotros, pero en ese momento en especial o en específico, era en otro momento, no sé si Ujú. decir dispensación o momento histórico, muy diferente al actual, ¿verdad? Y porque creo yo que Dios oía la voz del profeta, pero tal vez no escuchaba las oraciones de otros de manera especial. Y yo creo que en alguna medida eso tal vez nos debe de hacer pensar, digamos, de una manera muy diferente a lo que es hoy. Es interesante lo que es, lo que aportas y cómo hoy nosotros con mayor entendimiento debemos tener mayor gratitud del acceso que tenemos por medio del Espíritu Santo a su gracia y a su misericordia. Sí. ¿Sí? Porque debemos de pensar, Minor, que Daniel no hizo una oración de fe. Daniel no hizo confesión de recibir al Señor en Jesús en su corazón, ¿verdad? Él no se bautizó nunca en ninguna iglesia, ni tampoco, ni tampoco, ¿cómo se llama? Le dio, digamos, siente el Espíritu Santo ¿cómo se llama? Como, como tan presente después de Jesús. Antes de Jesús era otra cosa, no era exactamente igual. Entonces yo creo que esta oración es muy significativa por eso, pienso yo. Ujú. Sí, y No tiene con la parado. luz que el Señor le había dado, Ujú. ¿cómo puede entender lo básico del Evangelio, ¿no? Aún sin tener todo el concepto de la persona y la salvación por medio de Cristo. Don Carlos, iba a decir algo, disculpe, que Sí, lo es corté. que mi criterio es que Daniel, la historia de Daniel, la familia de Daniel, Ujú. al darle al Señor el poderío y la información de la salida del pueblo de Israel de Egipto, eso significa que Daniel tenía un claro conocimiento histórico de su pueblo Sí. y que tenía una fe inquebrantable en lo que el Señor había hecho. Bueno, dado que Daniel Tico nos habló de los 600 años, significa que en esos 600 años hubo una tradición muy fuerte en su familia, Sí. transmitiéndole la historia del pueblo de Israel. Y que la oración constante con el Señor hace que él tenga claridad en lo que está pidiendo y cómo lo está pidiendo, porque él estaba absolutamente seguro del poder del Señor. Y entonces de él saca la oración recordándole al Señor lo que él es y para qué quiere la oración. Ahora, porque el pueblo que había sido su bastión, su poder en aquel momento del templo, al ser arrasado, él añora Mm. volver a ese pueblo, a esa ciudad como ciudad. Y el santuario era lo más importante porque ahí se conforma la ciudad. Entonces la petición de Daniel está muy clara en el principio, porque él sabe quién es Dios y a dónde está a dónde está la petición que se le está haciendo. Y me encanta lo que acaba de decir don Carlos porque Daniel tenía tan claro el- la misericordia de Dios que Jesús en el Nuevo Testamento dice de sí mismo, soy el hijo del hombre, como Daniel dijo. Amén. Imagínate la seguridad que él tenía del Mesías que el Señor iba a enviar. O sea, la única solución que él veía para la restauración del hombre pecador y el pueblo del Señor era que enviara a un Mesías. Y entonces sí, sí me encanta esa parte. Y también, don Carlos, creo que me deja a mí mucho pensando
de cuál es el legado para nuestras futuras generaciones, ¿verdad? Cómo lo que les enseñamos, lo que les decimos, lo que ven de nosotros, en buena medida también va a impactar la vida de nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos. Tal vez nada que ver con lo que voy a decir, pero me parece que en mi vida puedo dar como un testimonio producto de una confrontación en la operación que hace 2 meses tenía. Antes, antes de ingresar a la cirugía, lo ponen a uno en una presala ya listo para la operación, pero le dan ahí como 15 o 20 minutos a uno de análisis, me parece a mí, porque lo preparan y le dicen, espere aquí. Y en esos 15 minutos se le viene a usted toda una gama de ideas de lo que tiene, cómo lo tiene enredado, desenredado, la parte espiritual, si me voy, me vengo, me quedo o me llevan, ¿verdad? Y entonces comienza uno y en eso, diciéndole, Señor, toma control de mí, lo que me hacía referencia era a este mismo pasaje de Daniel, cuando el pueblo el Señor, con sus 10 manifestaciones en Egipto, saca al pueblo con poderío, pero ese pueblo sigue siendo rebelde. Entonces yo decía, Señor, ¿cuán rebelde he sido? ¿Cuántos años de rebeldía tengo yo en esta vida carnal? Y perdón, Señor, porque según los doctores yo voy a salir bien, pero según mi creencia es que también puedo salir mal. Entonces lo confrontan a uno a Wow. eso. Y el Señor me llevaba un poco más o menos a este pasaje también como para recordarle a uno que nosotros hemos fallado constantemente, que nosotros hemos sido infieles, que nosotros no hemos sido, pero también le hace a uno después de la operación, ya usted se despierta, ya sale bien, y usted dice, Señor, ¿en qué deuda me quedé? Porque ahora tengo que hacer un cambio importante en mi vida. Tengo que aprender a leer, tengo que aprender a orar, tengo que aprender a perdonar y a pedirte perdón. Y me parece que de todo eso hay un poquito en esta cosa del libro de Daniel. Me encanta eso. Muchas gracias, don Carlos, por compartir algo tan personal, íntimo y de vida, ¿no? Muy, muy valioso. Es que yo creo que a veces, yo lo digo porque yo pasé por donde pasó el hermano. Por Uno a veces llega Guadalupe. y Por no, no, Guadalupe. Daniel, por no, no, Guadalupe. por el destajo, previo a Ah, que lo, a Por que el lo, estado. ¿verdad? Por la carnicería, dirían algunos. Este, uno a veces como que piensa y medita y ve y dice, "Ey, Señor, la pregunta que uno dice, ¿saldré de esta, Señor? ¿Verdad? Y esa también fue mi pregunta cuando estuve hospitalizado, pero por otras razones, ujú. en donde, en donde casi me voy en la tira hace 2 años, Me acuerdo. por una neumonía. Pero siempre uno está, es que como les digo, pese a uno a ser infiel, y sabe uno que es infiel, ¿verdad? Es que ese es el tema, o sea, es que por más No hay bueno, la quite. misma Biblia dice que no, por más, la misma Biblia dice que no hay bueno ni uno solo, o sea, uno sigue siendo un infiel, que por la misericordia y la gracia de Dios, pues Dios le vea con una cara así como de, te la perdono, ¿verdad? Mientras tanto, es otra cosa, pero uno sigue siendo infiel. Entonces, en esa situación de infidelidad, para ponerlo de esta manera, uno dice, Señor, porque uno se siente en esos momentos como una hormiga, digo yo, como una hormiga que va pasando, llevando una rama encima, ¿verdad? O sea, que uno las ve y que le puede poner un pie encima. Y uno tiene que entender que esa es como la relación que existe entre nosotros
hormigas y Dios. Ujú. Esa, ver que esa es la relación y que aún siendo como somos de pecadores miserables, Dios en su gracia ahora nos, como decía Daniel, inclina su oído y nos escucha, Eso, ¿verdad? mi hermano Daniel, quiero, quiero agregar que nuestras oraciones a veces no es que están mal, no es que no son correctas, sino que a veces son incompletas, en el sentido de que el reconocimiento del pecado, el reconocimiento de la justicia de Dios es la mitad de la oración que tenemos delante. Porque del versículo 17 hasta el versículo 19 hay dos elementos muy claves. La oración centrada en la gloria de Dios, porque Daniel está buscando la restauración de Jerusalén, no solo por el beneficio del pueblo, sino para que el nombre del Señor sea honrado. Entonces yo cada vez que tengo que hacer bueno, en mi último año no ha sido ese tan cerca de la muerte, pero sí. Si en situaciones complicadas siempre digo, Padre Celestial, yo te pido que pueda ver tu gloria en medio de esto. O sea, más allá de mi pecado, más allá de todo lo que debo cambiar y todo lo que debo hacer, permíteme ver tu gloria. Y finalmente la otra parte de la oración que recién estoy aprendiendo a orar es orar con la esperanza de la restauración. Porque aunque Daniel ora desde el exilio, él no está pensando quedarse en el exilio. Él está pensando en la restauración de todas las cosas, en el cumplimiento de las promesas del Señor. Y qué esperanza más grande tenemos, ¿no? Que nosotros sí sabemos qué va a pasar. Nosotros sabemos en nuestra vida que Dios se va a glorificar. ¿Cómo? Bueno, no tenemos el libreto completo, pero algo sí sabemos. Lo que Dios Lo empezó, que, lo que, lo que no tal vez lo deja sabemos, mal, a media cual. lo que sí lo que sí tal vez sabemos es cómo va a terminar el cuento, pero no Eso, sabemos la transición del cuento, ¿verdad? exacto, exacto. Ese, digamos, Eso me ese es el encanta. gran tema, Ujú. ¿verdad? Sabemos el final del cuento y cómo va a terminar el cuento, porque la sabemos del final, pero no sabemos el transcurrir nuestro, Exacto. ¿verdad? Este, entonces tal vez eso a veces no sé si decir que nos desanima o No, nos no, no, preocupa. nos juega una mala pasada, digamos. Sí, ¿verdad? Porque nosotros debemos de entender que eh, somos insignificantes. Es que el tema del hombre actual piensa que todo lo puede, Y no. todo lo puede hacer solo. Y no, llegamos al convencimiento de que nada, absolutamente nada, de lo que nosotros podemos hacer, no podemos ni siquiera, no podemos ni siquiera agregar, aunque usemos tacones altos, podemos ser unos más altos, ni tampoco pensando que podemos, no sé, Agregarle un solo etcétera. minuto de vida a nuestra vida. Exactamente, por más ejercicio y por más saludable y por más que tome medicinas y café y todo lo que usted quiera agregarle, hay un momento predeterminado para todo. Mis amados hermanos, un hermano, un hermano muy amado, siempre lo recuerdo en este momento, que dice, después de estudiar bien un texto, lo único que hace falta es que lo oremos. ¿Les parece si oramos también presentando al Señor su misericordia que nos ha dado este año, sus victorias, también las derrotas que hemos tenido? ¿Qué tal si oramos por todo eso y seguimos este pasaje? Em, y Sí. también presentamos el final de año al Señor, porque Ujú, ahora así nos es. veríamos hasta enero del próximo año. Ujú, ujú. Ay, no Entonces puede ser. me Bueno, encantaría que ahí. oráramos. Sí, Sí. clamamos entonces. Señor, qué gran maravilla tenemos en que cuando oramos, nuestras palabras no se las lleva el viento. Nuestras palabras son todas anotadas en tu libro, Señor. Tú sí tienes los ojos fijos en nosotros. Tienes tu oído fijo en nosotros por los méritos de Cristo.
y por la intercesión del Espíritu Santo. Hay todo un equipo para que nos podamos comunicar. Gracias porque en la sesión anterior descubrimos que nuestra oración no cambia las cosas, pero cuando oramos estamos siendo cambiados nosotros mismos. Gracias porque nos podemos presentar a ti tal cual somos, como decía Karencita, Señor, recordando y reconociendo nuestros pecados, nuestras luchas, nuestras dificultades, nuestros momentos de incredulidad, Señor. Todas estas cosas no te son ocultas, Señor. Desde que nos despertamos hasta que nos dormimos, todos nuestros hechos están delante de ti. Y caminamos delante de un Dios que es misericordioso, justo y fiel. Gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas, Señor, en este año. Gracias por las pruebas, gracias por las dificultades, gracias por las victorias, gracias por lo que tú estás cambiando en nosotros. Gracias por las cosas que todavía no han cambiado y que nos ayudan, Señor, a reconocer que estamos todavía en proceso y no lo hemos alcanzado todo. Gracias por lo que estás haciendo en la vida de mi hermano Carlos. Gracias, Señor, por acompañarlo. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos que está aquí presente, Señor. En este año que acaba y vamos a estrenar un nuevo año, te pedimos, Señor, que en nuestras oraciones siempre estén enfocadas en tu gloria, Señor. Así como Daniel estaba orando, no solamente para la restauración del pueblo de Jerusalén y el beneficio propio, Señor, oramos para que tu nombre sea glorificado en nuestras vidas, Señor. Que podamos ser un reflejo de esa luz preciosa que viene de tu rostro, Señor. Y también ayúdanos a tener esperanza, Señor. Esperanza eh, que es cierto que en algunos momentos se puede mostrar débil, pero, Señor, una esperanza segura en que el buen Dios que empezó su obra en nosotros la va a llevar a buen término por medio de Cristo Jesús. Gracias por permitirnos, Señor, caminar por este libro tan apasionante, del libro de Daniel, Señor. Y te pedimos, Señor, que podamos seguir creciendo en tu palabra y que podamos seguir viendo tu luz y creciendo en tu luz. Y pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Señor, yo quiero en esta hora Amén. de gracia y de poder junto con mis hermanos, Señor, que dice tu palabra que donde estén dos o tres reunidos en tu nombre, ahí estás tú, Señor. Ya que habemos más de dos o tres. Yo en esta hora, sabes, Señor, te quiero pedir por la vida de mi hermano Minor, de sus hijos, de su esposa, Sí, de Señor, allá donde bendito. él está, Señor, queremos Padre pedirte Santo. que la Gracias. protección del Altísimo Sí, sea sí, sobre esa casa, sobre ese sí, hogar, Padre. sobre esos Sí, hijos, es, Señor, sobre su Señor. esposa, Señor. Sí, Sabemos del esfuerzo que él hace, Señor, cada 15 días de prepararse sí, para sí, podernos enseñar el libro de que Padre tú has Santo. escogido para mostrarte, Señor. Yo te quiero pedir, Señor, que tú bendigas su corazón, que tú bendigas sus ideas, Señor, que tú le ensanches el camino, Señor, te Sí, presentes a sí, Él como el único poderoso Dios en quien así Él es. no tiene ápice de duda que está presente Sí, sí, mañana, noche, madrugada, en así esa es. casa, Señor. Te quiero Dios te pedir que tú le des salud a él, a su esposa y a sus hijos, que ninguna peste, ninguna enfermedad, ninguna situación bendiga. alcance, alcance su casa, Señor. Y lo que él está haciendo y el esfuerzo, Señor, que él está haciendo para que tu palabra sea alcanzada para las nuevas generaciones que un día van a creer en Sí, ti, Señor, Señor. Sí, en ese Señor. lugar. Señor, te confesamos como Dios, como todopoderoso, Señor. Te pedimos que en tu misericordia mandes ángeles guerreros protegiéndolo 24/7, los 365 Sí, días, Señor. a Gloria a Dios. todos allá donde Él está. Aleluya. Señor, que Señor. cuando nos volvamos a reunir nuevamente, si es tu voluntad, que por favor tú lo mantengas saludable, Señor, y bien, Señor. Si es tu voluntad que él regrese a Costa Rica, Señor, Señor. o donde Él vaya a estar. Sí, Señor, Señor. bendícelo a él en gran manera, porque él Bendice. ha escogido este camino no por voluntad propia, sino
porque tú lo has guiado, Señor, con el Sí, Señor. único propósito, no para engrandecer el nombre de Minor, sino para engrandecer, Señor, el nombre tuyo, Señor Dios. Pues, Te pido que nunca falte alimento, comida en sí, la mesa, Señor, por que favor. nunca falte, Sí, Señor Dios, absolutamente nada, Señor Dios, Señor. Eso que sí. toda tu provisión celestial, divina y poderosa Sí, Señor. sea cernida sobre nuestro hermano, Señor Minor, y por el esfuerzo de su familia, Señor Dios, Sí, los Señor. estudios y las cosas que él hace y los estudios de sus hijos, Señor, la escuela, Sí, Señor, Señor. todo, Señor Dios, que tú seas sobre él y con él y para él siempre, Padre, porque tú, su mejor porción eres tú. Él ha escogido la porción tuya, Señor, la porción de Dios y del Altísimo. Él ha escogido estar en la habitación del Padre siempre, Padre. Gracias te damos a ti por Gracias. todo, Señor. Que la gloria, la honra, la alabanza y el poder sean para siempre para ti, Señor. Gracias por la vida de Maino. Gracias por la bendición que Él implica para cada uno de nosotros. A pesar de que Él está allá en México, Señor, Él se preocupa por cada uno de nosotros para aprender de la mejor manera. Bendice su corazón, bendícelo a Él, Señor, por el poder del nombre de Cristo Jesús. Amén Amén y amén. y Muchas amén. gracias. Muchas gracias, mi hermano Daniel, por orar. Gracias a todos ustedes. Ha sido un año maravilloso que el Señor nos ha permitido compartir cada 15 días. Muchas gracias por conectarse, por ver los videos, por sus comentarios, por sus oraciones. Les amamos mucho. No tenemos Amén. cómo mandarte un regalo, pero te mandamos un regalo Bueno, espiritual, yo mi amigo. tampoco tengo cómo mandar tacos, así que Bueno, Tan ricos. Bueno, usted coma los bendiciones. tacos en nombre de todos nosotros. eso sí Así Y puedo. es. nosotros le, Ay, qué y rico. nosotros le prometemos que comemos todos los tamales en Ay, ni nombre me suyo. digas, ni me digas, qué rico. Qué pecado. Bueno, que disfruten Bueno, los feliz Navidad. tamales, Que la igualmente que pasen muy disfruten con sus bien. Muchas familias Señor los gracias, y Minor. les bendiga. Buenas amamos noches. mucho. Hasta Buenas Feliz luego. Navidad y noches. feliz Buenas año a noches, todos. gracias. Gracias, igual.